México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros en esta charla en línea. Soy Juan Carlos Barajas, me pescó aquí platicando muy interesantemente con nuestra invitada del día de hoy. Ahorita se la presento. El tema que vamos a abordar tiene que ver con la seguridad, es prevención del delito. Hay un montón de estrategias, muchas estrategias, y qué bueno que sea de ese modo, que se toman en el ámbito local, en el ámbito federal, para procurar disminuir los índices delictivos en el país. Todo eso está muy bien. A veces no sabemos cómo se llevan a cabo estos programas, con base en qué criterios, y siempre hace falta un contrapeso para que se hagan justamente las evaluaciones, las revisiones, para ver qué se está haciendo y cómo está funcionando. Justamente esta es una de las muchas áreas en las que trabaja la organización México Evalúa, y voy a entrevistar ahora a su directora, que es Edna Jaime Treviño. Le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Juan Carlos, muy contenta de estar esta tarde contigo. Muchísimas gracias. Oye, el tema de la seguridad es importante porque en mayor o menor medida a todos nos pega. Así en tu bolsillo, en tu familia o en tu entorno. Y en tu sentimiento. Yo creo que es muy duro ser víctima de un delito, perder patrimonio, pero esta sensación de vivir con miedo me parece que es esta sensación de perder tu seguridad, de que ya no sales a la calle. Si alguna persona ha tenido la desgracia de ser víctima de la delincuencia, te da esta sensación de que en el semáforo me tengo que estar cuidando, de que ya no sé si camino o no camino. En el transporte público. Sí, te roban tus bienes y tu tranquilidad. Entonces, me parece que los mexicanos hemos pagado un costo altísimo, ¿no? En términos de víctimas, pero también de esta percepción, de este sentimiento de inseguridad que hasta nos ha orillado a cambiar hábitos. Sí, cierto. Entonces, creo que el sentimiento de seguridad es clave, es toral, en cualquier medición de bienestar. Claro. Entonces, si los mexicanos queremos procurar nuestro bienestar, tenemos que resolver el tema de la seguridad. Oye, ¿ya está considerado el tema de la seguridad como estas mediciones del bienestar? Tú lo sabrás mejor que yo, hay algunas mediciones que es qué tan feliz es uno, qué tal se vive en un lugar. ¿Está incluido el rubro de la seguridad en específico? Yo hablo de la seguridad de persona, no del crimen organizado, que ese es otro tema. Sí está, y fíjate que estamos ahorita en medio de una discusión importantísima, porque en la ONU se están definiendo indicadores de objetivos de desarrollo sustentable, se llaman, son los post-2015. Recordarás que se definió una serie de parámetros para medir el progreso, y la meta era el 2015. Y se hizo una serie de compromisos en muchas materias. Así es. Bueno, se están discutiendo los indicadores post-2015 y de manera importante está ya incluida la seguridad. Y no solamente la seguridad, también la justicia. Súper bien, cosas... Me parece que estas dimensiones son clave en la medición del bienestar, en la medición de la felicidad, y qué bueno que estemos planteando métricas y parámetros diferentes que simple crecimiento económico. Claro. Esta sensación de no tener seguridad te puede dar el traste con cosas que tengas muy buenas. O sea, puedes tener un muy buen servicio de salud, si fuese el caso. Puedes tener acceso a educación, acceso a servicios de muy buena calidad, si fuese el caso. Pero si no tienes esta sensación de seguridad, como que lo demás no cuenta mucho. Yo estoy de acuerdo. Entonces, por eso desde México Evalúa hemos tomado, adoptado este programa de seguridad y justicia de manera tan prominente, ¿no? Es el eje de nuestras actividades. Perfecto. Hace unos días presentaron un informe sobre prevención del delito. Entiendo que es el segundo año que se lleva a cabo. Habla un poco primero de este informe y luego vemos el resultado. Muy bien. Es una evaluación a uno de los componentes de la política de prevención. Hablamos del gobierno federal, de la política del gobierno federal. Este componente es el Programa Nacional de Prevención del Delito, es un subsidio que se administra desde lo federal, pero se transfiere a estados y municipios. O sea, la federación establece los lineamientos, los objetivos, es el que lleva la rectoría de este subsidio. Entonces es un programa federal que tiene un dinero ahí. Pero que lo ejecutan estados y municipios. Perfecto. Y el propósito, la tarea es muy importante, ¿cómo prevenimos el delito?
Hablamos de delito de a pie, no es crimen organizado. Mira, no está definido, es una de las debilidades del programa, que no está muy claro qué delitos quiere prevenir. El programa, la política pública es de prevención social de la violencia y la delincuencia. Este programa en particular son 2.500 millones de pesos anuales, se distribuye en demarcaciones seleccionadas para hacer acciones de prevención. ¿En esa generalidad? En esa generalidad, claro, hay lineamientos, hay algunos ejes rectores, pero sí es muy amplio el catálogo de acciones posibles. La prevención de violencia puede ser todo, puede ser... Prevención de violencia y prevención del delito también. Es un término muy amplio. Es muy amplio, y tan amplio, Juan Carlos, que en 2014 se realizaron casi 5.600 acciones de prevención. Entonces, desde mi punto de vista, son pocos recursos para tanta fragmentación. Y creo que esta fragmentación le quita potencia. Para un ámbito tan grande, o sea, si hablamos que es violencia y prevención del delito, que abarca todo, 2.500 millones de pesos, que no es que sea poco dinero, pero para un espectro tan grande, para un país tan grande, no se antoja tanto. Déjame complementar con el otro componente de la política de prevención, son las acciones de 9 secretarías, coordinadas por una comisión intersecretarial. 9 secretarías de Estado que tienen programas que de alguna manera le tocan el tema de la prevención. Esto no lo evaluamos porque la información no está consolidada, organizada, ni es pública todavía. Perdóname, estas 9 dependencias con estos programas están fuera de lo que es la prevención de la violencia y el delito. Fuera de este subsidio. Sí, claro, fuera de ese subsidio. Pero hacen acciones. Hacen acciones, tienen programas que de alguna manera tocan la prevención. Estoy hablando de la educación, la salud, desarrollo urbano. Y aquí, bueno, si se contabilizan los recursos invertidos en los programas que se relacionan con la prevención, son 140.000 millones de pesos. Aquí tenemos poca información. Estoy segura de que existe, pero no se ha hecho pública. Entonces, en el momento que se haga pública o podemos acceder a ella, pues podremos conocer bien cómo se están engarzando el subsidio. O a ver, capaz que vemos que se están empalmando. Vamos a ver qué pasa, qué encontramos, Juan Carlos. Ustedes han hecho esta medición de lo que corresponde a este subsidio, que en esta ocasión son 2.500 millones de pesos, de este programa para la prevención de la violencia y el delito. Es segundo año que hacen. ¿Qué encontraron en el primero? Bueno, ¿a quién se le destinó estos recursos? ¿Cómo se distribuyen? El primer año hicimos una muestra aleatoria de demarcaciones y sus acciones. Y la verdad es lo que nos dimos cuenta en una frase es que se había arrancado antes de estar listos. No encontramos una metodología para la selección de las demarcaciones prioritarias en el primer año del programa, fueron 57. Los diagnósticos que hacen las demarcaciones a partir de ese diagnóstico, las acciones que se definen, vimos que eran muy débiles los diagnósticos, que no eran diagnósticos. Encontramos mucha debilidad en el programa justamente porque se arrancó antes de estar bien planteado. No estaba bien establecido todavía. Todavía no estaba bien amarrado. Platicando con el subsecretario Campa, entonces encargado de esta subsecretaría que administra el subsidio, me decía, bueno, es que tuvimos que construirlo sobre la marcha. Y eso pasa regularmente en la administración pública, ¿no? No necesariamente los criterios técnicos y los criterios políticos empatan siempre. Entonces aquí tenían la urgencia de comenzar y hubo tropiezos y inmadurez en las definiciones del programa, en los diagnósticos. Bueno, pero comenzaron. 57 demarcaciones prioritarias. ¿Qué entendemos por una demarcación? ¿Es como una delegación política? ¿Es un municipio? Es un municipio, un municipio o delegación en caso del Distrito Federal. Para irnos ubicando por principio de cuentas, eligieron para 2014 57 demarcaciones, ya sean delegaciones o municipios. Tenemos más de 2.400 en México para ir dimensionando cómo son las cosas. Claro. Entonces, desafortunadamente no podemos conocer de manera clara y distinta cómo es que se seleccionaron esos 57 y no otros. Porque uno sí y otro no. Porque uno sí y otro no. Entonces, ciertamente, todo el país necesita acciones de prevención. Sí, en mayor o menor medida, pero en todos lados hace falta. Entonces, claro que el principio siempre es, hay que poner los recursos donde más se necesitan, recursos escasos donde más se necesitan. Claro. Entonces, bueno, fueron 57 demarcaciones y encontramos problemas en una evaluación de diseño. No hemos ido a campo,
simplemente vimos los documentos que las demarcaciones y los estados entregan a la subsecretaría, donde se explican los proyectos y la subsecretaría lo aprueba. Con base en esos documentos nosotros hicimos la evaluación que te comento del primer año, 2013. Así se opera. Las demarcaciones interesadas en recibir este subsidio entregan. Sí. A ver, oye, subsecretaría, aquí está mi exposición de motivos. Es un anexo técnico donde explican el problema. Idealmente se debe definir el problema, un diagnóstico y las acciones que se derivan de ese diagnóstico. Y entonces pido que se me incluya en el subsidio y la subsecretaría determinará firma sí, no. Y acepta el paquete o lo trabaja con la demarcación para dejar algo más firme y mejor, ¿no? Ese es el procedimiento. El segundo año ya no fue una muestra aleatoria, ya fueron las 5.588 acciones las que revisamos. Fue un trabajo meticuloso y largo, pero queríamos conocer de qué está hecho el programa. Estas 5.000 acciones, 5.000 y feria de acciones, ¿son en todas las demarcaciones incluidas? ¿Siguen siendo 57? Se agregaron en el 2014 16. Entonces son 73. 5.000, más de 5.000 acciones en 73 demarcaciones, que para el global siguen siendo pocas, me parece. Demarcaciones son pocas. Bueno, más de 5.000 acciones. Ustedes ahora sí las revisaron. Las revisamos una por una. ¿Qué se encontraron? Bueno, primero, ¿son las que son? Digo, entiendo que cada demarcación, cada entidad, cada comunidad tendrá sus necesidades muy particulares. Sí. Lo que es grave en uno, quizá no lo sea en otro. ¿Encontraron alguna cosa que esté disparada fuera de la realidad? Ahorita llegó a ese punto. Sí, encontramos algo que nos pareció que no justificaba. Pero mira, analizamos estos anexos técnicos, analizamos los diagnósticos, encontramos que los diagnósticos estaban mejor elaborados. Una política de prevención es intensiva en información. Yo tengo que conocer dónde están los problemas, dónde están estos factores de riesgo, donde la intervención puede hacer una diferencia. Entonces, imagínate el detalle de la información. Entonces, los diagnósticos mejor hechos, algunos ya tienen información cualitativa. No encontramos necesariamente un buen engranaje entre el diagnóstico y las acciones. Entonces, tenemos mejores diagnósticos, pero las acciones, solemos definir acciones y después justificarlas, ¿no? Entonces, no acabamos de tener un buen engranaje, pero vimos un paso adelante. O sea, ya mejoraron diagnósticos. Y hay que reconocerlo. Ahora, nosotros vimos el papel. Todavía no sabemos si eso se implementó bien. Sí. Ahorita es lo que dice ahí. Es lo que dice ahí. Si efectivamente se realizaron las acciones, si llegaron a la población objetivo, etcétera. Pero bueno, nos da una idea de cómo está el programa. Mejores diagnósticos, no muy bien engranadas las acciones, pero bueno, algo mejora por ahí. Algo mejora. Tenemos todavía que ver cómo se implementa. ¿Y qué encontramos? Encontramos que las actividades más frecuentes son talleres de habilidades y valores. Son talleres que procuran generar ciertas capacidades para la vida en las personas que lo reciben. Entonces, cultura de la legalidad, sexualidad. Son talleres que yo creo que para tener un impacto tienen que tener cierta continuidad y perdurar en el tiempo. Entonces, en realidad no sabemos bien a bien cuál va a ser el impacto, porque todavía no tenemos los padrones de los beneficiarios. Sería idóneo que quien recibe estos talleres, que son las acciones más frecuentes de estas 5.600 acciones, poder conocer los beneficiarios y seguirlos a través del tiempo. De las 5.600 casi acciones, la mayor parte son talleres. Las más frecuentes son 17% porque hay mucha dispersión. Eso te iba a preguntar, oye, ¿qué tan variado es el asunto? Digo, si la más frecuente es apenas un 17%, debe de haber una cantidad enorme. Encontramos actividades deportivas. ¿Has escuchado este programa de Glorias del Deporte? Sí. Encontramos actividades deportivas, encontramos talleres de oficios, pero también encontramos cosas que no deberían de estar en la lista de los primeros 5, ¿no? Como campañas mediáticas. Con trípticos se quiere informar sobre cierto tema a un grupo de población. Y también vimos que acciones de probada efectividad estaban muy relegadas en esta categorías que generamos para clasificar las acciones. Becas,
es muy importante que los jóvenes permanezcan en la escuela, acompañamiento académico, quien esté en la raya a punto de... Está comprobadísimo que si estás en la escuela no vas a estar en la delincuencia. Así es. Entonces es tan importante que los jóvenes y niños mexicanos estén en la escuela, y yo creo que la política de prevención puede tener buenos instrumentos para que así suceda. Y los vimos relegados en la lista. Oye, encontraron cosas, me decías, por ejemplo, el tema de becas probado, pero que está un poquito abajo. Sí. Encontraron cosas, me gustaría decirles, innovadoras, pero que quién sabe si funcionan. Pues yo creo que hay muchas cosas innovadoras en el programa. Es un programa que yo digo que hay innovación y también la estamos sosteniendo con fe, ¿no? De que pueda funcionar. Por eso es tan importante revisar, regresar y ver qué está teniendo efecto y qué no está teniendo efecto. Sí. Yo le decía a quien quedó encargada de la subsecretaría que es muy importante que la subsecretaría tome decisiones radicales, que tenga los instrumentos para poder discriminar qué funciona y qué no funciona, y sacar todo lo que no está teniendo incidencia en lo que queremos. Y darle relevancia a lo que sí lo puede tener. Entonces yo creo que teniendo la subsecretaría esta rectoría y este panorama de cómo está el programa, necesita tener los mecanismos de evaluación y de seguimiento para poder discriminar y para poder apuntalar lo que sí funciona y desechar lo que no. Justamente eso te iba a preguntar. Se tienen ya, los diagnósticos, las acciones ustedes revisaron. ¿Se le da algún seguimiento? Es decir, te preguntaría ¿se sabe quién recibió qué taller? Bueno. ¿Y se tiene una medición de cuál fue el impacto? No es pública, o sea, no tenemos acceso, México Evalúa no ha tenido acceso al padrón de beneficiarios. Se supone que existe. Se supone que existe. Entonces, esperemos que eventualmente se conozcan y se pueda dar seguimiento. Los mecanismos que tienen las demarcaciones para evaluar sus programas son muy débiles. Tienen indicadores, pero son mucho de gestión. Entonces tenemos que incorporar mecanismos de monitoreo para ver cuál es el impacto. Claro. Porque estamos en un proceso de aprendizaje. Sí, pero no podemos permanecer en él indefinidamente. En algún momento tenemos que saber reconocer, haber creado la capacidad para reconocer qué funciona y qué no. Claro. Mira, otro de nuestros hallazgos, Juan Carlos, me preguntabas que qué habíamos notado así. Medio raro. Mira, en términos presupuestales, la acción que más recursos recibe, ahorita hablamos de las más frecuentes, ahora de quién recibe más recursos, son la recuperación de espacios públicos. Y en la recuperación de espacios públicos pues se cuelan muchas cosas, desde el cambio de luminarias, plantas de ornato. Entonces, encontramos en los diagnósticos algunos que sustentaban muy bien por qué recuperar el espacio. ¿Por qué recuperar el espacio tenía una vinculación con la prevención del delito? Había algunos muy bien hechecitos. Y había otros que no, que decían, pues necesitamos, por ejemplo, Toluca nos llamó la atención porque pues, se invirtió en un parque, se invirtió en plantas de ornato, en iluminación, pero el diagnóstico no hacía un planteamiento suficiente para vincularlo con prevención. Evidentemente un parque no nos hace mal a nadie. No, claro. La pregunta es si estos fondos, que de por sí son muy escasos, deben de destinarse a estos fines. Sobre todo si no hay un sustento. Por lo menos en el papel que revisamos, no. A lo mejor tienen un diagnóstico más completo y nos pueden convencer de que fue la mejor decisión. Y podría serlo, pero en principio no estaba documentado. Bien justificado, bien justificado. Y es la segunda acción más cara del PRONAPET, 16 millones de pesos, este parque en Toluca. ¿Un solo parque de 16 millones? Un parque, una zona donde se pusieron luminarias. Sí. Y yo entiendo que para un presidente municipal pueda tener mucho más dividendos políticos hacer esta inversión que otra. Sí, claro. Pero justamente tenemos que encauzar las decisiones en el sentido que estén alineadas con los propósitos del programa. Oye, una pregunta. Habida cuenta que 2.500 millones de pesos en el universo no es tanto dinero, pero que en realidad es mucho dinero, ¿se está auditando de alguna manera? Volviendo al caso del parque o algún taller, lo que se dijo que se iba a hacer, ¿se hizo? ¿Alguien da cuentas de ese dinero? Mira, de hecho, este es un programa, este es un subsidio
que como pocos tiene una plataforma de transparencia. Entonces, esta plataforma de transparencia la lanzaron hace algunos meses. Entonces, podemos encontrar por demarcación el presupuesto, las acciones, a quienes se contrataron para hacer las acciones y después algunos contratos. No está completa. Falta, pero digo, comparado con otros subsidios. Y que son mayores. Y otros programas, pues esto es un avance. Entonces, sería muy bueno retroalimentar a la subsecretaría de lo que hace falta, pero hay que reconocer que existe esto. Sí. Que es una plataforma de transparencia que le falta algunos componentes, más no de rendición de cuentas. La rendición de cuentas nos la tienen que dar cuando nos digan, tantos jóvenes recibieron el taller y a lo largo de este periodo logramos A, B, C y D. Esa es la rendición de cuentas. Claro. O sea, ya entendí. Una cosa es que te digan en qué, a quién se contrató y cómo se hizo. Una plataforma de transparencia del gasto. Que eso está bien, eso nunca está mal. Es un componente de la rendición de cuentas. Pero lo otro es cuál es el resultado. Exacto. Ya en números, en personas, en acciones concretas. Los resultados de este subsidio, nuestra inversión, que en estos 2 años son 5,000 millones de pesos, ¿qué nos está dando de retorno? Ojalá y que sea jóvenes que hayamos podido alejar de la delincuencia, comunidades más resilientes al crimen. Claro. Ojalá, a lo mejor se traducirá, te lo pregunto, en que la percepción de seguridad sube. Eso puede ser un buen medidor. Por supuesto que es un gran indicador. Y de hecho está incorporado en los indicadores como macro del programa y de la política de prevención. La percepción es un indicador central. Importante. ¿Qué más encontraron en esta revisión? Bueno, algunas cosas mejoran, otras población no tanto. Beneficiada, jóvenes en su mayoría, lo que nos dio mucho gusto. Claro, ese es, Juan Carlos, el papel, ¿no? Sí, claro, seguimos en el papel. Porque fíjate que uno de los retos más importantes de la política pública, sobre todo en zonas urbanas, es una vez que tú identificas un grupo objetivo, ¿cómo logras realmente la focalización? O sea, llegar a quien lo necesita. ¿Cómo no te dispersas? Yo te puedo decir, los jóvenes de este polígono, porque las demarcaciones además es una cosa que no aclaré, en cada municipio o delegación, además se seleccionaron territorios más acotados, llamados polígonos, donde se identifican más problemas de violencia e inseguridad. No quiere decir que se haya tomado el municipio completo, ni la demarcación completa. Son sobre todo polígonos. Muy son los que reciben estas acciones, el beneficio de estas acciones. Entonces, nos dicen que son jóvenes en ciertos polígonos, pero ¿cómo identificar quiénes realmente lo necesitan? Entonces, necesitamos buenos mecanismos de focalización. Eso es un reto de implementación que nosotros quisiéramos ver si se está haciendo bien. Hicimos ese trabajo de gabinete, vamos a hacer ahora trabajo de campo para complementar estos hallazgos. ¿Qué más encontramos? Encontramos que la población en reclusión no es pues una población desatendida, siendo que es clave para la prevención. Una persona que ya infringió la ley, que ya tuvo conflicto con la ley, pues hay que ofrecerle pues instrumentos o intervenciones para que no reincida. Claro. Y aquí encontramos poca atención, muy relegada a la población en reclusión. Y te preguntaría, ¿y tiene que ver, por ejemplo, si son primodelincuentes? ¿Tiene que ver si el tipo de delito no es lo mismo un robo a comercio que un homicidio, por ejemplo? ¿Tampoco está sesgado de ese modo? Pues debería de haber una selección, un planteamiento de cómo atender a la población en reclusión, y ahí se podría considerar... Pero no atender a todo el mundo igual, porque no es la misma circunstancia. Podrían ser jóvenes primodelincuentes. Podría ser. Que nos aseguremos que no vuelvan a delinquir. ¿Y son quienes es más fácil rescatar de estas Ahora, acciones? una vez que un joven entra a prisión, pues entra... Sí, no entra a la peor parte de un joven infractor. Sí, porque nuestras cárceles... Sí. Sí, lo hemos dicho muchas veces, son universidades del crimen. Son universidades del crimen. Eso es lo que son. La readaptación por N cantidad de circunstancias, eso no pasa, ni va a pasar como estamos ahora. La contaminación criminógena es enorme, la violación de derechos. Claro. Entonces, quisiéramos que no llegaran. Claro. Y por eso yo creo que también en materia de prevención habría que pensar en, saliéndonos estrictamente del tema de la prevención, ¿cómo hacemos para que
la gente no llegue a la cárcel. Sí, claro. Usamos irracionalmente la prisión. La respuesta más contundente del Estado mexicano la aplicamos para quien se roba una bolsa de papas. En la Ciudad de México es un robo agravado. Sí, pero vemos delincuentes que pareciera que son de verdad los más malos del planeta y andan en la calle. Entonces, importante atender a la población en reclusión, no olvidar este componente de la prevención. Se le llama la prevención terciaria, evitar la reincidencia. Edna, nos queda un minuto más de la conversación que nos daría para muchísimo. Rápidamente, algo que nos quieras agregar. Bueno, creo que estamos construyendo una política de prevención. Creo que no podemos estar en una curva de aprendizaje eterna. Entonces yo por eso pues he recomendado, en el documento se recomienda, se plantea una serie de acciones para mejorar el programa, claro, para dar un salto cualitativo importante, para empezar a discriminar entre las acciones de prevención que funcionan y las que no. Y realmente sí considerar la prevención como un eje central de la política de seguridad. Ahorita está en el margen, claro, continúa en el margen, hay que ponerla en el centro. Debería. Una última cosa, el informe está en México Evalúa, lo puede consultar cualquier persona interesada. Se puede descargar www.mexicoevalua.org. Perfecto. Ya hemos estado poniendo el Twitter ahí en la página de internet también. Y bueno, lo puede descargar usted. Otros temas interesantes que tiene México Evalúa, de los que platicaremos en otra ocasión. Edna, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Al contrario, gracias. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse y nos vemos mañana con otra charla en línea. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Cómo te pudiste venir? No, te agradezco.